Cada momento estresante que experimentas después de los 60 puede revelar señales que ni siquiera imaginaste. Durante una consulta que me impactó profundamente, una mujer de 70 años acudió a mí porque su familia estaba preocupada por un comportamiento que consideraban extraño. Había empezado a revisar las cerraduras de su casa repetidamente, a organizar sus medicamentos de maneras muy específicas y a desarrollar pequeños rituales que nunca antes habían existido en su rutina. Lo que descubrí ese día cambió por completo mi comprensión de cómo se manifiesta la ansiedad en personas con más experiencia vital. La ansiedad después de los 60 no aparece como en las películas o como aprendemos de los libros. Se disfraza, camuflada en hábitos que parecen meras excentricidades de la edad, pero que en realidad son los intentos desesperados de nuestro cerebro por encontrar el control en un mundo cada vez más impredecible. Esta mujer, a quien llamaré Doña Carmen, había desarrollado 12 comportamientos muy específicos que su familia consideraba meras rarezas. Durante nuestra conversación, me confesó que sentía una necesidad casi física de realizar ciertas acciones, aunque sabía que carecían de lógica. Lo más sorprendente es que cada uno de estos comportamientos tenía una clara función neurológica, un intento del sistema nervioso por regular la ansiedad de maneras que ni siquiera ella podía comprender conscientemente. La neurociencia nos muestra que el cerebro maduro desarrolla estrategias de afrontamiento únicas, diferentes a las que usábamos en la infancia. Estas estrategias pueden parecer extrañas para quienes no las conocen, pero cobran sentido cuando comprendemos la lógica interna del sistema nervioso ansioso. Si te identificas con comportamientos que consideras extraños o que otros comentan sobre ti, escribe sí en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a muchas otras personas que estén pasando por la misma situación. El momento en que Doña Carmen acudió a mí fue durante una crisis familiar. Su hijo la encontró a las 3 de la mañana reorganizando toda la despensa por quinta vez esa semana, clasificando los productos por color y fecha de caducidad de forma casi obsesiva. La familia pensó que podría ser el comienzo de una demencia, pero ella sabía que tenía la mente clara. Lo que la atormentaba era la constante sensación de que algo terrible sucedería si no mantenía todo en perfecto orden. Durante nuestra conversación, descubrí que estos comportamientos habían comenzado poco después de la muerte de su esposo, 2 años antes. Lo que parecía una forma peculiar de afrontar el duelo era en realidad una sofisticada manifestación de ansiedad que su cerebro había desarrollado como mecanismo de protección. Cada ritual, cada comprobación, cada organización compulsiva era un intento de crear seguridad en un mundo que de repente se había vuelto impredecible. Lo más conmovedor de la historia de Doña Carmen fue cuando me contó que se sentía avergonzada por estos comportamientos, pensando que estaba perdiendo la cabeza. Había dejado de recibir visitas porque no podía relajarse cuando la gente se metía con sus organizaciones. Se había aislado de su familia justo cuando más apoyo necesitaba, creando un círculo vicioso donde la ansiedad alimentaba el aislamiento y el aislamiento la intensificaba. Observando casos como el suyo a lo largo de los años, comencé a identificar patrones fascinantes. El cerebro maduro desarrolla estrategias de afrontamiento que pueden parecer irracionales, pero que siguen una lógica neurológica precisa. La ansiedad en personas mayores de 60 años rara vez se manifiesta como ataques de pánico manifiestos. Se esconde en comportamientos que parecen meramente excéntricos, pero que en realidad son señales claras de un sistema nervioso que busca el equilibrio. La transformación de Doña Carmen comenzó en el momento en que se dio cuenta de que no se estaba volviendo loca, sino que simplemente estaba respondiendo de forma muy humana a las circunstancias difíciles. El primer hábito que identifiqué en Doña Carmen fue la revisión repetitiva de seguridad. Todas las noches tenía que revisar las cerraduras, las ventanas y la estufa al menos 3 veces antes de acostarse. Lo que comenzó como una precaución normal se había convertido en un ritual obligatorio.
La neurociencia explica este comportamiento mediante el concepto de bucles de verificación, donde el cerebro ansioso cuestiona su propia memoria, creando una necesidad compulsiva de confirmar la información ya procesada. El segundo comportamiento se relacionaba con la organización excesiva de medicamentos y objetos personales. Doña Carmen había desarrollado complejos sistemas de clasificación que cambiaban constantemente. Un día organizaba por color, al siguiente por tamaño y luego por frecuencia de uso. Este patrón revela cómo el cerebro ansioso busca el control a través del orden físico, intentando crear previsibilidad en un entorno que se percibe internamente caótico. El tercer hábito implicaba rituales de limpieza que iban mucho más allá de la higiene habitual. Había creado rutinas específicas para limpiar superficies ya limpias, siguiendo siempre una secuencia precisa e ininterrumpida. Cuando alguien interfería con esta secuencia, tenía que empezar de cero. Este comportamiento representa el intento del sistema nervioso de crear sentimientos de plenitud y plenitud que la ansiedad sabotea constantemente. El cuarto comportamiento que observé fue el acaparamiento selectivo de objetos específicos. Doña Carmen había empezado a acumular periódicos, embalajes y otros objetos que normalmente desecharía, pero siempre de categorías muy específicas. No se trataba de un acaparamiento generalizado, sino de una colección dirigida que seguía criterios que solo ella entendía. Este patrón surge cuando el cerebro ansioso interpreta el descarte como una pérdida de control, creando la necesidad de preservar elementos que representan estabilidad. El descubrimiento más sorprendente fue darse cuenta de que cada uno de estos comportamientos seguía horarios y situaciones específicos. Doña Carmen había creado inconscientemente un calendario mental de rituales que se activaban según diferentes desencadenantes emocionales a lo largo del día. Esta organización temporal revela cómo el cerebro maduro intenta crear estructura y previsibilidad utilizando los recursos cognitivos disponibles, incluso cuando la ansiedad interfiere con los procesos habituales de toma de decisiones. El quinto hábito que identifiqué fue la necesidad de confirmar información repetidamente mediante llamadas telefónicas. Doña Carmen llamaba a sus hijos varias veces al día para confirmar horarios, citas o simplemente para comprobar su bienestar, incluso cuando ya había recibido esta información. El cerebro ansioso desarrolla desconfianza en su propia memoria, especialmente en situaciones de estrés prolongado, lo que lleva a la necesidad de una validación externa constante de la información que ya ha sido procesada internamente. El sexto comportamiento implicaba cambios repentinos en los patrones de sueño. No solo insomnio, sino rituales específicos para conciliar el sueño. Tenía que comprobar que todos los dispositivos electrónicos estuvieran apagados, que las cortinas estuvieran cerradas de una manera específica y que sus almohadas estuvieran colocadas exactamente como ella había decidido. Cualquier cambio en esta secuencia resultaba en horas de vigilia. Este patrón surge porque el cerebro ansioso interpreta los cambios en la rutina como amenazas potenciales, manteniendo un estado de alerta incluso cuando el cuerpo necesita descansar. El séptimo hábito se relacionaba con evitar situaciones sociales que antes le resultaban placenteras. Doña Carmen había dejado de asistir a la iglesia, visitar a amigos e incluso ir de compras sola, pero siempre con excusas que parecían razonables. La ansiedad en personas mayores suele manifestarse mediante una evitación gradual, donde situaciones que antes le resultaban cómodas empiezan a generar incomodidad, lo que lleva a una reducción progresiva del mundo social. El octavo comportamiento implicaba crear listas detalladas para actividades sencillas que antes eran automáticas. Hacía listas para la compra, la limpieza de la casa e incluso para elegir la ropa. Estas listas no solo le ayudaban a organizarse, sino que se convirtieron en imprescindibles para comenzar cualquier actividad. El cerebro ansioso pierde la confianza en su capacidad para recordar y realizar tareas, lo que crea una dependencia del apoyo externo para funciones que antes eran intuitivas.
Durante esta fase, descubrí que estos comportamientos no eran aislados, sino que formaban una compleja red de estrategias que se reforzaban mutuamente. Cada ritual completado proporcionaba un alivio temporal, pero también reforzaba la creencia de que, sin estos comportamientos, algo negativo podía ocurrir, creando un ciclo que se perpetúa y se expande con el tiempo. El noveno hábito que observé fue la necesidad de tener siempre un plan detallado para cualquier imprevisto. Doña Carmen había desarrollado elaborados escenarios mentales para situaciones que probablemente nunca ocurrirían, dedicando horas al día a planificar respuestas a emergencias imaginarias. Este comportamiento revela cómo el cerebro ansioso intenta crear una sensación de control sobre lo impredecible, dedicando enormes recursos cognitivos a prepararse para eventos que solo existen como posibilidades. El 10º comportamiento se relacionaba con la interpretación exagerada de las señales físicas normales. Cualquier dolor de cabeza se convertía en preocupación por un derrame cerebral. Cualquier olvido en temor a la demencia y cualquier palpitación generaba pánico por problemas cardíacos. La ansiedad en los adultos mayores a menudo se manifiesta mediante la amplificación de las sensaciones corporales normales, donde el cerebro interpreta las señales habituales como amenazas significativas, creando ciclos de preocupación que se retroalimentan. El 11º hábito implicaba la necesidad de contar siempre con toda la información posible antes de tomar cualquier decisión, incluso la más sencilla. Elegir un restaurante se convertía en un proceso de investigación de horas. Comprar un producto requería un análisis exhaustivo de reseñas y comparaciones. Este patrón surge cuando el cerebro ansioso interpreta las decisiones como riesgos potenciales, exigiendo certeza absoluta en un mundo donde la certeza es rara. El 12º y último hábito que identifiqué fue la tendencia a anticipar los problemas en situaciones neutrales. Doña Carmen interpretaba los silencios como signos de irritación, los cambios de tono como indicadores de conflicto y los retrasos como evidencia de desastre. El cerebro ansioso desarrolla hipervigilancia social, interpretando las ambigüedades como amenazas y creando tensión en relaciones que podrían ser fuentes de apoyo. Lo que más me impacta de estos casos es cómo cada comportamiento cobra sentido cuando comprendemos la lógica interna de la ansiedad. No son signos de debilidad ni pérdida de capacidad, sino estrategias sofisticadas que el cerebro desarrolla para lidiar con el estrés prolongado. La transformación ocurre cuando comprendemos que estos hábitos son síntomas, no rasgos permanentes de la personalidad. Si reconoces algunos de estos patrones en tu propia experiencia, debes saber que no estás solo y que hay maneras de recuperar la tranquilidad. Suscríbete al canal para recibir más contenido sobre cómo el cerebro maduro puede encontrar el equilibrio incluso en tiempos difíciles. El momento de mayor transformación para Doña Carmen llegó cuando se dio cuenta de que sus comportamientos no eran defectos personales, sino respuestas adaptativas de un sistema nervioso que intentaba protegerla. Durante una consulta, le expliqué cómo el cerebro maduro posee suficiente neuroplasticidad para desarrollar nuevos patrones, pero también conserva recuerdos emocionales muy vívidos que pueden activarse ante situaciones estresantes. Descubrimos que muchos de estos extraños hábitos tenían su origen en experiencias pasadas que había olvidado casi conscientemente, pero que seguían activas en su sistema nervioso. La muerte de su esposo había reactivado viejos miedos al abandono y la inseguridad que se remontaban a su infancia, cuando perdió a su padre a temprana edad. Su cerebro había creado estos rituales para evitar revivir esa sensación de impotencia. El gran avance llegó cuando se dio cuenta de que podía mantener algunos comportamientos organizativos que realmente la ayudaban, mientras que gradualmente relajaba aquellos que la limitaban. No era necesario eliminar todo de golpe,
sino identificar qué hábitos la beneficiaban y cuáles la motivaban a la ansiedad. Esta distinción es crucial para las personas maduras, con la sabiduría suficiente para gestionar sus propios patrones mentales. Si esta información te resulta familiar o te resulta familiar a alguien que conoces, por favor, compártela. Muchas personas pasan por situaciones similares sin comprender que existe una explicación y, lo que es más importante, que hay esperanza de mejora incluso después de los 60 años. Un descubrimiento fascinante que he hecho trabajando con personas como Doña Carmen es que la ansiedad en la vejez suele conllevar una sabiduría oculta. Estos comportamientos extraños suelen representar sofisticados intentos de autocuidado que el cerebro ha desarrollado a partir de décadas de experiencia vital. El reto reside en separar la sabiduría del sufrimiento innecesario. He observado que las personas que desarrollan estos hábitos peculiares suelen tener una mayor sensibilidad a los cambios en el entorno y en las personas que las rodean. Esta hipervigilancia, que puede ser agotadora si no se controla, también puede canalizarse hacia valiosas perspectivas sobre situaciones y relaciones. La diferencia radica en aprender cuándo confiar en estas percepciones y cuándo reconocer que la ansiedad distorsiona la realidad. La experiencia de Doña Carmen me enseñó que cada persona desarrolla su propio lenguaje de ansiedad. Los 12 hábitos que presentó fueron únicos, al igual que las soluciones que encontramos juntas. No existe una fórmula universal, pero sí principios que se pueden adaptar a cada situación individual. Lo más importante es validar que estos comportamientos tengan sentido dentro de la lógica interna de la persona, incluso cuando parezcan irracionales a los ojos de otros. Otra cosa crucial que aprendí es que los familiares bien intencionados a menudo intentan convencer a la persona de que sus miedos son infundados, pero esto rara vez funciona. La ansiedad no responde a la lógica como otros problemas. Necesita ser comprendida, respetada y luego transformada gradualmente a través de experiencias que demuestran que la seguridad puede existir sin rituales extremos. Lo que más me conmueve de estos casos es darme cuenta de cómo las personas maduras a menudo se avergüenzan de desarrollar estos comportamientos, como si fueran signos de debilidad o deterioro mental. En realidad, son evidencia de un cerebro que se mantiene activo, creativo y adaptable, buscando soluciones a desafíos emocionales complejos, utilizando todos los recursos disponibles. La neuroplasticidad no tiene límite de edad. Incluso después de los 70, 80 o 90 años, el cerebro conserva la capacidad de formar nuevas conexiones y desarrollar patrones más funcionales. La clave está en trabajar con la sabiduría acumulada, no en contra de ella, reconociendo que cada persona posee recursos internos únicos para encontrar su propio camino de regreso al equilibrio. Si has tenido experiencias similares o conoces a alguien que exhibe algunos de estos comportamientos, comparte tu perspectiva en los comentarios. Tus observaciones pueden ofrecer información valiosa a otras personas que atraviesan situaciones similares. La historia de Doña Carmen sigue siendo una fuente de inspiración para mí y para muchos otros que descubrieron que sus extraños comportamientos no eran signos de deterioro, sino evidencia de un cerebro que nunca dejó de protegerlos. Hoy, 2 años después de nuestro primer encuentro, mantiene algunas de las organizaciones que realmente la benefician, pero sin la compulsión que antes dominaba su rutina. Aprendió a distinguir entre el cariño genuino y la ansiedad disimulada, manteniendo la sabiduría que había desarrollado a lo largo de su vida y aflojando los comportamientos que limitaban su libertad. Volvió a recibir visitas, retomó sus actividades sociales y, lo más importante, recuperó la confianza en su propia capacidad para vivir la vida con serenidad. Lo que más me impresiona es cómo esta transformación inspiró a otros familiares a comprender sus propios patrones de ansiedad.
A menudo, comportamientos que consideramos normales en nosotros mismos son señales tempranas de los mismos mecanismos que se manifiestan con mayor claridad en personas mayores. La ansiedad es un lenguaje universal que se expresa de forma diferente en cada etapa de la vida. Si has reconocido algunos de estos patrones en ti mismo, recuerda que reconocerlos es el primer paso hacia la transformación. Si conoces a alguien con comportamientos similares, ofrécele comprensión antes de intentar ofrecer soluciones. La validación suele ser más poderosa que cualquier consejo bien intencionado. Suscríbete al canal para ver más contenido sobre cómo el cerebro maduro encuentra caminos únicos hacia el bienestar. Dale me gusta si este contenido te ayudó a comprender situaciones que intentabas comprender. Compártelo con personas a quienes les pueda interesar esta información. Y no olvides comentar con tus propias observaciones o experiencias para crear una comunidad de apoyo y comprensión mutua. En el próximo video, exploraremos cómo identificar cuándo estos comportamientos son adaptativos y cuándo pueden indicar la necesidad de apoyo profesional. Hasta entonces, recuerda que cada día después de los 60 puede ser una oportunidad para redescubrir la paz mental, incluso cuando el camino parezca inusual.